Bueno, en primer lugar, cabe aclarar que además de todos los agradecimientos a todas las personas que agradecí en ese agradecimiento largo, cabe aclarar que la investigación y el trabajo estuvo enmarcado en un programa de investigación que forma parte del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales, que es el programa Historia, Política y Educación, enmarcado dentro de uno de los proyectos que componen el programa, que es el proyecto Instituciones, Sujetos y Políticas en la Trama Histórico-Educativa, que dirige la doctora Ana Montenegro, y que además estuvo financiado, y no es menor decirlo, en primer lugar por una beca del Consejo Interuniversitario Nacional, cuando todavía era estudiante, y en segundo lugar por una beca de estudio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, en la cual me encuentro todavía trabajando, y es la beca que permite el financiamiento de mi formación de posgrado. Así que lo di por supuesto en los agradecimientos, pero en la Escuela Normal de Tandil, y el periodo en el que nosotros abocamos la reconstrucción histórica e institucional que intentamos hacer es el periodo entre 1968 y 1972. Un poco el título tiene que ver con poner en cuestión, que es lo que intentamos hacer a lo largo del trabajo, el propio término de la terciarización. Ahí tuvimos bastante complicadas con el término, porque en algunos trabajos de investigación hablamos de tercerización, en otros de terciarización. Elegimos tomar el término, pero a partir de ponerlo en cuestionamiento, ¿no? Porque a lo largo de todo el trabajo vamos a desglosar esto que nosotros denominamos las lógicas en torno al proceso, al complejo proceso que significó la reforma de la formación docente en la década del 60 y 70, y creemos que el término terciarización, que justamente hace referencia al pasaje de la formación docente del nivel medio al nivel terciario, se queda corto, por así decirlo, en entender el complejo proceso que implicó la reforma en todo su conjunto. Es por eso que, bueno, a lo largo del trabajo tratamos de desglosarlo al concepto y de desglosar esto que llamamos las lógicas para entender el proceso en su complejidad. Si bien la reforma de la formación docente la abordamos a nivel nacional, ¿no?, en un complejo clima, que después vamos a adentrarnos en el capítulo 1, en un clima de época, un clima político, social y cultural bastante complejo, ¿no?, de la década del 60 y principios de la década del 70, previo a la recuperación democrática del 73. Si bien abordamos ese proceso de reforma enmarcado en un gobierno de facto, que es el gobierno del general Onganía, la vamos a abordar en la expresión en un microclima, digamos, en un microclima particular, como es el microclima de la Escuela Normal de la ciudad de Tandil, que es esta que está acá en la imagen. La Escuela Normal José de San Martín, la Escuela Normal Mixta en sus inicios, fue creada en el año 1910 en la ciudad de Tandil, y fue como la reconstruyen sus habitantes esta institución de avanzada de cultura o difusora de la cultura, ¿no?, en términos de los principios que instaló el normalismo a nivel nacional y a nivel particular de las distintas localidades. Y creemos que la institución, digamos, en este sentido de cómo abordar la reforma, es expresión de esa reforma en un microclima particular, pero además nos permite interrelacionar, digamos, la mirada de lo macropolítico educativo a partir de cómo se instala, se proyecta y se legitima la reforma de la formación docente, y su interrelación con el nivel micropolítico, digamos, cómo esa expresión de la reforma a nivel nacional se resignifica y se reelabora en un contexto institucional particular como lo es en la Escuela Normal de la ciudad de Tandil. Y a la vez nos permite entrelazar esta idea de presente-pasado, ¿no?, de cómo nosotros recuperamos esa reconstrucción institucional desde el presente, tratando de desde el presente recuperar y convocar ese pasado a partir de la voz de los actores institucionales. En ese sentido, el objeto de la investigación estuvo centrado en lo que fue la desactivación de los ciclos normales de formación docente en el nivel medio, en las escuelas normales nacionales, y la creación de los institutos superiores de formación docente en el nivel terciario. Los grandes interrogantes que dieron inicio, digamos, a la investigación
El gran interrogante al principio fue por qué una estructura, digamos, de la tradición y del peso histórico de la escuela normal, con 100 años de historia al momento de la reforma, muta su estructura para dar paso, digamos, a una estructura nueva y a una creación institucional nueva, que es la de los institutos superiores de formación docente. Los interrogantes que movieron toda la investigación tienen que ver con qué argumentos y estrategias políticas sustentaron, digamos, entre el 68 y el 72, que son los años en donde la normativa proyecta, formula e implementa la reforma, que, digamos, sustentaron ese cambio de nivel medio al superior, y un cambio de nominación en la institución. El segundo interrogante tuvo que ver en esta idea de por qué una estructura muta. Nosotros nos preguntábamos al principio por qué esa estructura de tanto peso histórico y de tanta tradición parece reformularse rápidamente, sin mayores conflictos, digamos. Entonces la segunda pregunta, que fue la que movió básicamente el capítulo 2, tiene que ver con si existieron discursos o acciones gremiales en la organización gremial docente para oponerse a esa reforma, o para no oponerse, digamos, para aceptarla y legitimarla. Y el tercer interrogante tiene que ver con cómo traducen y resignifican los actores en esta institución particular de la Escuela Normal de Tandil ese proceso de reforma y cómo se expresa en la institución. Eso nos llevó a delimitar la hipótesis, o más que una hipótesis, el supuesto con el que partió todo el trabajo de campo, que es que la reforma de la terciarización es resultado de un complejo interjuego de lógicas y actores que aún desde estrategias diferentes, digamos, y desde posicionamientos distintos y de movimientos heterogéneos hacia el interior de esas lógicas, confluyen legitimando una identidad en la institución, que es una identidad previa y que responde a la identidad normalista, que todavía hoy lo sigue interpelando a través de una cuestión que vamos a trabajar a lo largo de todo el trabajo de tesis, que es la cuestión de la nominación, del nombre, de cómo nominan al proceso de reforma, al docente, a la institución, etc. Para ello delimitamos lo que en la introducción llamamos las cuestiones teóricas o el abordaje teórico, que tiene que ver con los avances del campo de la historia social de la educación y a la vez con el aporte de otras disciplinas al abordaje de la reforma de la década de 60 y 70. Tomamos los aportes de la historia social y política, los aportes de la política educativa, algunos aportes de la pedagogía, aportes de algunos economistas que, digamos, trabajan en el periodo de la década del 60 de acuerdo al modelo económico y de desarrollo del país que se instalaba en ese momento. Y todos esos trabajos que nosotros los englobamos en este estado de la cuestión, que armamos allá por el inicio del trabajo, pero que tuvo que ver con una heterogeneidad y una ampliación bastante rica de trabajos de investigación en torno a la época, nos aproximaron tanto a los orígenes de la escuela normal en el siglo XIX y lo que ello implicó para la formación de nuestros docentes en plena conformación del Estado Nacional y del Estado Nacional liberal, las aproximaciones a todo lo que fue el proceso propio de la reforma en la década del 60 y 70, y fundamentalmente los trabajos que aportan al clima sociopolítico, económico y sobre todo al clima gremial docente. Acá trabajamos con muchos trabajos de Vázquez y Balduzzi que reconstruyen la lucha gremial docente previo a la década del 60, pero fundamentalmente en la década del 60 y 70, antes de la conformación de la CETERA en 1973. Todas esas cuestiones teóricas nos llevaron a delimitar dos grandes categorías que van a estar trabajadas a lo largo de todo el trabajo, que es la categoría de reforma educativa y la categoría de lógicas intervinientes en ese proceso de reforma. La categoría de reforma educativa tomamos los aportes y las conceptualizaciones de Antonio Viñao Frago y algunas de Torres también, pero sin embargo las reformulamos para entenderlo acá como un resultado de un complejo interjuego de lógicas y actores diversos. Es decir, no entendemos que la reforma educativa se produjo de una manera lineal, digamos, desde que se proyectó en el más alto nivel de gobierno, digamos, y de que allí se legitima y ya está, sino que la entendemos en todo ese proceso complejo que implicó lógicas, actores y sectores que se fueron moviendo de manera heterogénea, de manera fragmentada, en algunos casos, para que ese proceso de reforma educativa fuera posible. A la vez tomamos las conceptualizaciones de Viñao que entienden a la reforma en la larga duración, digamos, como un proceso, por eso miramos para atrás y para adelante esta reforma. Fíjense que es
un cachito muy chiquito en años lo que nosotros analizamos, pero sí lo abordamos recuperando los antecedentes previos en la década del 30 y del 40 y la posterior concreción de toda esta reforma, fundamentalmente en la década del 90 durante el menemismo. Como la entendemos como un complejo interjuego de lógicas y actores, eso nos llevó a definir a la lógica, que tanto trabajo nos llevó con Ana a definir esto. Definirla según los aportes de Kubler como un sistema organizado alrededor de una serie de prescripciones que instalan un orden, un modelo o un cierto canon, digamos. También tomamos los aportes de Monreal, digamos, digamos, consideran que no se puede observar una lógica en singular, sino que son varias las lógicas que se entrecruzan y que son susceptibles, digamos, de verse en un mismo proceso o en un mismo momento histórico. Delimitando el concepto de lógica, nosotros para el trabajo determinamos tres grandes lógicas que no necesariamente son las únicas que se pueden analizar, digamos, puede haber otras lógicas que pueden influir en el proceso, pero creemos que son las que determinan y las que dan complejidad y contenido al proceso de reforma. Una que tiene que ver con la que llamamos lógica, lo que llamamos lógica política, otra que tiene que ver con la lógica gremial y otra con la lógica institucional. Si bien cabe aclarar que la dividimos de una forma analítica, digamos, la lógica política permea todo, digamos, no es que la lógica gremial no está influida por una lógica política, la lógica institucional tampoco, sino que acá la delimitamos para entender que la lógica política define una política de Estado de la que emana una política pública. En este caso, la política pública es una política educativa, ¿no? La reforma educativa promueve una política educativa y de esa política educativa provienen diferentes cuestiones que nosotros tomamos para el análisis. La cuestión de la normativa y la letra escrita, digamos, de la ley, de lo que implicó la reforma en su proyección. El discurso reformador, digamos, de lo que dicen los funcionarios de turno, digamos, qué dicen los funcionarios, qué argumentan para querer reformar y reformar definitivamente la formación de los docentes, y los organismos y reformadores que son los encargados de llevarla a cabo, de proyectarla y de implementarla también. La lógica gremial tiene que ver con el accionismo de los gremios docentes en la década de 60 y 70, en donde se ven claramente dos posturas bien diferenciadas y dos lógicas diferenciadas a lo largo de toda esa reconstrucción. Una que tiene que ver con lo que Perras y Legarralde llaman la lógica gremial dentro de los gremios, que son todas aquellas acciones que los gremios llevan a cabo en función de sus intereses, digamos, de intereses salariales, de reivindicaciones estatutarias, la obra social, negociaciones específicas. En cambio, la lógica política hacia el interior de un gremio tiene que ver con un posicionamiento político, un posicionamiento ideológico, de acercamiento, de oposición, de rechazo, de aceptación a determinados gobiernos o a determinados, en este caso, reformas. Y por otro lado, una cuestión que tenemos muy en cuenta para desarrollar la lógica gremial es la que tiene que ver con un momento crucial en la década de 60 y 70 de los gremios docentes, que es que se dirimen en ese momento su modelo sindical, digamos. En ese momento están discutiendo qué modelo sindical va a adoptar el gremialismo docente para su futuro, digamos, porque todavía no estaba delimitado, todavía había ciertas cuestiones provenientes de décadas previas que hacían que los docentes en este momento estuvieran apurados en la unificación de los gremios. En esos dos modelos se dirimen a su vez un modelo profesionalista, digamos, más defensor del docente como un docente profesional que se tiene que organizar en asociaciones profesionales, y el otro modelo es un modelo de la corriente de sindicalización de los gremios más combativos, de los sectores de izquierda, que defienden la idea del modelo de docente trabajador y que, bueno, al defender el modelo de docente trabajador implica que los docentes nos tenemos que organizar en sindicatos. La lógica institucional tiene que ver con aquellas cuestiones que se expresan en la institución, digamos, con los modos de pensar, hacer y decir que construye la estructura elaborada y consensuada y que entrelaza ese presente y ese pasado. Acá definimos lo que es la memoria histórica, la memoria colectiva y la memoria subjetiva que hacen a la memoria de una institución y que hace que desde el presente esa institución, a partir de la voz de sus actores y de sus protagonistas al momento de estudio, vuelvan a convocar y a nombrar ese pasado.
El abordaje metodológico, con el que el trabajo abordó todo lo que fue el trabajo de campo, tiene que ver con un abordaje cualitativo de la investigación y recuperó diferentes estrategias de recolección de datos, lo que tiene que ver con las fuentes primarias editadas. Acá trabajamos con documentos de organizaciones internacionales, documentos de organizaciones ministeriales a nivel nacional y provincial, documentos institucionales, documentos de organizaciones gremiales como los congresos que los gremios en ese momento hacían a nivel nacional y provincial. Trabajamos también con la prensa escrita, ¿no? Los diarios que abordamos son los diarios La Nación, La Prensa, y a nivel local el diario Nueva Era, y con la prensa pedagógica, que esta fue una fuente muy valiosa que aportó uno de los entrevistados, que fue el periódico Educación Popular, que dirigía el maestro Luis Iglesias en la década del 60, que con Jorge hicimos un lindo trabajo de su reconstrucción, que fue una de las fuentes que aportó a este complejo clima de época y a su análisis en lo político y en lo gremial. Y en cuanto a las fuentes primarias inéditas, acá trabajamos para dar sustento al capítulo 3 con entrevistas semiestructuradas a actores institucionales claves del momento de estudio, directores, docentes, gremialistas, alumnos del periodo. Y bueno, a partir de los aportes que aquí tomamos de la historia oral, las entrevistas aquí fueron convertidas en documento oral, en donde se analizaron, se relevaron, se procesaron, y por eso está en el anexo de la tesis, porque es una fuente muy rica a partir de la cual salieron otros trabajos también. Las lógicas intervinientes dieron paso a la organización del trabajo en 3 capítulos. En 3 capítulos que intentan tomar como transversal esta idea de interrelación entre lo macropolítico y lo micropolítico, y la interrelación entre tiempos, lo que en el capítulo 3 nosotros llamamos un entrecruzamiento de tiempos, entre el presente y el pasado. El capítulo 1 nos lleva al pasado y analiza la lógica política de la reforma en el contexto mundial, latinoamericano y nacional. Acá no me voy a explayar mucho por una cuestión de tiempo, porque podría, y además porque está explayado en la tesis, pero es importante remarcar que, como lo tomamos de algunos autores, de algunos historiadores, de algunos politólogos y también de historiadores de la educación, el contexto mundial, latinoamericano y nacional de la década del 60 y 70, además de ser un contexto complejísimo, digamos, es un contexto muy rico en expresiones, ¿no? En expresiones de tipo política, en expresiones de tipo social, en expresiones culturales, y eso en el ámbito educativo se plasmó de una manera particular. Después de la Revolución Cubana de 1959 y en el clima antiimperialista, digamos, desatado después de la Guerra Fría, esas ideas se traducen a nivel nacional en sectores que emergen, nuevos sectores que emergen, otros que se reayornan, digamos, con un peronismo que en este periodo está proscripto, pero está reacomodado, digamos, en lo sindical, está participando en ciertos sectores. Y a su vez, digamos, a la vez que tenemos esta rica expresión que algunos autores llaman la nueva izquierda, o la expresión de la idea de revolución, pero a nivel nacional, después de la experiencia cubana, tenemos también el gobierno de facto, ¿no? Donde a partir de un gobierno dictatorial están prohibidas y están proscritas un montón de situaciones: Congreso de la Nación, la participación política, la participación sindical. Acá tomamos una definición que analiza Bugnoni, muy interesante, que es la definición de la política parecida, que ella dice: en un espectro de tanta prohibición, en un contexto dictatorial como fue Don Gañato, la política se cola por los intersticios, digamos, que deja el poder, y por eso aparecen estos nuevos sectores desde la izquierda, desde el socialismo, desde el propio peronismo proscripto, desde el comunismo y desde un montón de variables políticas que emergen en este momento. Al mismo tiempo, digamos, en lo económico hay instalado un modelo desarrollista, ¿no? Que no es de esta época, es un modelo previo, pero que en esta época cobra otras dimensiones, una dimensión más global. Y en lo que es lo educativo tenemos la participación en materia educativa y en la letra fina de la reforma
a todos los organismos internacionales de cooperación que empiezan a delimitar las políticas y los procesos políticos que los países de nuestra América tenían que llevar a cabo, digamos. En ese contexto, bueno, describimos la función de la Alianza para el Progreso, la OEA, la UNESCO, digamos, todas las recomendaciones que llegan de esos organismos para la definición de la reforma. Y a nivel nacional eso se ve traducido con la creación del CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, que replica esa estructura a nivel internacional en el país. En materia educativa, digamos, la variable educativa va a ser funcional a ese modelo de desarrollo, va a estar destinada a formar docentes con capacidades técnicas, con habilidades técnicas, que permitan fabricar bienes que en el país en otro momento se importaban. En este modelo de desarrollo necesitamos docentes que con habilidades y capacidades técnicas que fabriquen esos bienes y que además ejecuten políticas que no deciden, ¿no? En pleno modelo tecnocrático. En este contexto, la reforma y el abordaje de la reforma la delimitamos en 3 etapas. Una que tiene que ver con el cierre y la supresión de los ciclos normales de formación docente en el 68 y 69. Esta es la etapa inicial de la reforma, digamos, que se inicia con el decreto 8051 del año 68 y como registran los diarios de época, el primer punto de la reforma era suprimir los ciclos normales de formación docente en el nivel secundario y crear los institutos más adelante de formación docente en el nivel terciario. Esta idea de supresión y demás, y los argumentos y los sustentos que tiene la reforma en la década del 60 no son ideas nuevas, sino que son ideas que se vienen gestando desde la década del 30 y del 40, esto que Bior y Misuraka denominan una primera ruptura. Y los 2 grandes argumentos que nosotros rescatamos de esos planes de reforma que son antecedentes son que los docentes no se podían formar en el nivel secundario por la escasa edad de madurez de los graduados y además por la superpoblación de maestros que tenía, digamos, las escuelas normales a lo largo del tiempo, como cada vez en aumento, ¿no? Estaban formando más maestros de lo que el mercado laboral podía absorber para el ejercicio profesional. En la década del 60 se recuperan estos 2 grandes argumentos y esos 2 grandes argumentos se recuperan pero desde un discurso desarrollista que lo combina con el discurso del nacionalismo católico que es ideario de esta reforma, ¿no? La Iglesia como sector le aportó a esta reforma todo, desde los funcionarios, los reformadores, la letra, todo. Lo recupera estos antecedentes, pero de una visión desarrollista, es decir, sobran maestros, hay que cerrar las escuelas normales para equilibrar y adecuar la oferta y la demanda laboral de los docentes. A su vez se entremezcla con esta idea del nacionalismo católico que están muy bien plasmadas en la Ley Orgánica de Educación, lo que se llamó la Ley Astigueta, que tiene que ver con el reposicionamiento de la educación privada en este periodo y fundamentalmente con el rol subsidiario del Estado en materia educativa, eso entre otras políticas. La segunda etapa, que la denominamos continuidades y transición, tiene que ver con la década del 70 y con la creación institucional de los institutos superiores de formación docente. Acá se crean las secciones de profesorado de nivel elemental en las propias escuelas normales, en algunos casos como la de Tandil, en otros casos se crean en otras instituciones como las escuelas normales, como las escuelas comerciales, o en el caso de Bolívar, por ejemplo, que se creó en un colegio nacional. Esta etapa la denominamos de continuidad y transición porque se continúa con esta idea de suprimir los ciclos normales del 68, pero acá aparece la idea de, a partir de la transición a partir de los bachilleratos modalizados y demás, la idea de conjugar la tradición y la renovación. Es decir, en esta etapa, Emilio Mignone, que es el subsecretario de Educación en ese periodo, inaugura la reforma que cierra los ciclos normales en la Escuela Normal de Paraná en 1970, en el centenario de la Escuela Normal, instalando este discurso de conjugar la tradición que tiene que ver con la institución previa, con el normalismo, y la renovación que tiene que ver con las nuevas exigencias profesionales que la década del 70 exigía para la formación de los docentes.
Y la tercera etapa, que la llamamos del cierre a la reimplantación, que es del 71 al 72, tiene que ver con una vuelta atrás en ese discurso, lo que nosotros denominamos un giro discursivo, porque acá la normativa y la reforma establece que los institutos deberán formar parte de la escuela normal, deberán ser asiento de esa escuela normal, en esta permanencia de la identidad que se da a través no solo del espacio, lugar y edificio, porque se mantienen en el mismo lugar, sino a través del nombre. Acá la escuela normal pasa a llamarse Escuela Normal Superior, y lo que promueven, además de en algún momento promueven derogar el instituto, derogar el profesorado, es una vuelta bien atrás en el plan Malek de la reforma, promueven la reimplantación, es decir, volver a reimplantar eso que parecía suprimido en el 68, volver a reimplantarlo en el nivel medio y en la escuela normal. A partir de la conjugación entre los dos niveles, acá va a haber una formación que se va a llevar a cabo en el nivel secundario y otra formación que se va a llevar adelante en el nivel terciario, y esa conjugación forma la escuela normal superior. Digamos, la escuela normal no deja de ser escuela normal, pero se le agrega este escuela normal superior porque ahora tiene la formación terciaria adentro. Lo que rescatamos de este primer gran capítulo es que no solo, digamos, hacia el interior de la reforma hay quiebres internos, fisuras internas y una heterogeneidad de mucha complejidad entre las gestiones ministeriales, digamos, pasan 4 ministros de educación durante este corto periodo de tiempo, y como vemos en las 3 etapas, hay un ida y vuelta y fisuras, bueno, renuncia a Cantini en el medio, un montón de cuestiones que hacen que eso vaya teniendo fisuras, que no solo son promovidas por las expresiones, los movimientos sociales y gremiales externos, sino que también son promovidas hacia el interior de la propia lógica política. Y eso hace que la estrategia, que nosotros decimos una estrategia de legitimación por preservación, hace que la lógica política legitime ese proceso de reforma, pero a partir de preservar esa identidad previa, a partir de preservar la escuela normal, y lo hace a través de esta nominación. Esa presión externa, por el contexto que describíamos, es analizada en el capítulo 2, donde nosotros analizamos el accionar de los gremios docentes, donde también encontramos disparidad y heterogeneidad y una cierta fragmentación en este periodo al interior de la organización gremial de los docentes. Acá reconstruimos de manera muy rápida la organización docente a nivel nacional y provincial desde la década del 40 con la UDA peronista, digamos, hasta la década del 60-70 y hasta la conformación de CETERA. Es un momento muy rico en la expresión gremial docente porque es todos los procesos y los vaivenes y las idas y vueltas que sufrieron los gremios previos a conformarse y a unificarse en la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Toda esa organización, después si quieren podemos profundizar, yo ahora no me voy a meter con eso porque también me llevaría como una hora más. Toda esa reconstrucción que se hacen de los gremios, donde se van viviendo reacomodamientos, rupturas, es un proceso como muy intenso que nos costó mucho entenderlo también. Hace que los gremios tengan diferentes posicionamientos en torno a 3 grandes cuestiones del momento. En torno a las reformas, que es lo que nosotros vamos a tomar, específicamente el accionar frente a la reforma de la formación docente, en torno a los avances privatistas de la época y a cómo se expande la educación privada en este periodo, y en torno a los intentos descentralizadores, y en algunos casos las primeras concreciones de descentralización de los servicios educativos de la nación a las provincias. En ese posicionamiento vemos que los gremios están, el foco de su atención está puesto en la reforma de la escuela intermedia, que es una reforma que también es parte de la reforma integral de Longañato, de la misma época, pero que modifica el nivel primario y el nivel secundario del sistema. ¿Por qué decimos que los gremios pusieron foco en esa reforma y soslayaron de alguna forma o dejaron en segundo lugar la reforma de la formación docente? Porque esa reforma tenía que ver con sus condiciones materiales de trabajo, o sea, desde una lógica gremial los gremios fueron movilizados y se movilizaron porque se les afectaba sus condiciones de trabajo, desde lo salarial, desde la equiparación de salarios entre docentes de la nación y las provincias, desde su propia estabilidad laboral.
que criticaban a nivel discursivo, digamos, no lograron oponerse y tener una alternativa fuerte ante el proceso de reforma. La postura que construyen los gremios en torno a la reforma de la formación docente tiene que ver con tres temáticas fundamentales en este periodo. Una con cómo se posicionan en la dicotomía público-privado, ¿no? Este es un cuadrito que está hecho en función de una fuente que es una fuente del sindicato tucumano, de ATEP, que es el que más fuertemente se posicionó a nivel nacional y a nivel provincial en la provincia de Tucumán en contra de la reforma de la formación docente. A nivel de lo público y lo privado, los docentes venían de la pelea y de la discusión laico-libre en la década del 50. Eso ya había posicionado posturas claramente diferenciadas entre un sector de docentes privados, el SADOP ya existía desde el 40, y católicos también, aglutinados en lo que se llamó la FAGE, y todo un otro entramado de gremios que estaban referenciados por la CAMIP, que era de extracción socialista y laica, defensora de la escuela pública. Entonces, esa dicotomía se inaugura en el 64 con una convención de enseñanza privada que arman los sectores católicos, donde participa hasta el CONSUDEC, y la CAMIP es la encargada de armar en ese mismo periodo y a los pocos meses un contracongreso, sería un contraargumento frente a esa postura de la convención de enseñanza privada. Eso desde la corriente profesionalista. La CAMIP es la gran referente de la corriente profesionalista que defiende a los docentes profesionales en asociaciones autónomas. En la corriente de la sindicalización tenemos a ATEP, incluido en lo que fue la CEGERA, la Confederación General de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que es el sindicato que más fuertemente se posiciona. Ellos van a decir, la terciarización, la reforma de la formación docente, fue lo mismo que la privatización. Esa terciarización implicó privatización. Y dan un argumento con números estadísticos y demás de por qué fue así. Para ellos, al momento de la reforma en el 69, las instituciones privadas duplicaban a las instituciones estatales. Entonces ellos dicen, si el argumento es que sobran maestros y por eso cerramos las escuelas normales, con la creación de los institutos vamos a generar una superproducción muchísimo más costosa que la precedente, digamos. Entonces muestran en números cómo ese proceso de paso de los ciclos normales a los institutos superiores hizo que la expansión de la privatización en la formación docente fuera abrumante en la década del 60. Otro eje sobre el que tienen algunas diferencias y también se posicionan los gremios es si reforma sí o reforma no, y cómo damos, la postura es reforma no, pero cómo damos continuidad a una institución que igual tiene sus críticas, ya no iba más la formación de los docentes con el normalismo de hacía 100 años. Acá aparecen crítica y disparidad de argumentos, desde la visión profesionalista de la CAMIP, que ellos hacen ciertas críticas desde lo técnico a la reforma, desde tener en cuenta el reparo institucional, pero defienden la superproducción de maestros, digamos. La CAMIP está bien asociada y pegada a la idea y al discurso desarrollista. Sin embargo, los gremios de la corriente de sindicalización y los gremios más combativos van a hablar de que esta reforma implicó la supresión, la desaparición y la destrucción de la escuela normal. Fíjense cómo la nominan los gremios, ¿no? Como desaparición y destrucción de una institución. Y el otro eje sobre el que se dirimen posicionamientos distintos es el modelo profesional y o el modelo sindical. Acá tenemos a la CAMIP referente del profesionalismo desde una corriente antiperonista, digamos. La CAMIP promueve no agremiarse en sindicato porque eso implicaba estar en relación con otros sectores de trabajadores, implicaba integrar el movimiento obrero a nivel nacional. Pensemos que este pleno momento de cordobazo, del viborazo, del rosariazo, de todas esas expresiones en donde los docentes están dirimiéndose si forman parte del movimiento obrero con una lucha gremial unificada o si constituyen asociaciones profesionales al estilo de los profesionales liberales. Y el otro referente es la CEGERA, que es referente de la corriente de sindicalización, que está aglutinada más por sindicatos provinciales de base. Digamos, tiene como una línea más federal, si se quiere.
Esto nos lleva a adentrarnos en el capítulo 3, ese es un dibujo de la escuela normal de acá, en el que nosotros analizamos cómo esa reforma interpela a distintos sujetos, en este caso a los actores institucionales, de la escuela normal de Tandil. Si bien vemos cómo los actores critican el proceso de reforma desde varios argumentos, esas críticas son puestas en función de una necesidad también. Es decir, al mismo tiempo que critican cómo se implementó y cómo se llevó a cabo, dicen que fue necesaria, digamos, esa implementación. Por eso vemos que hay como una sincronización en la implementación. Todas las etapas de la reforma a nivel nacional se ven expresadas en las etapas de la reforma en la institución. La supresión del año 68 se ve traducida en la institución como que nos llegó la reforma improvisada, en consulta, de manera rápida, pero bueno, la teníamos que implementar. La ven como una cuestión de que no quedaba otra. Sin embargo, la segunda etapa de la década del 70 y la creación del instituto ya no lo ven como algo que viene desde arriba y ellos tienen que implementar, sino que lo ven como una respuesta gubernamental a una demanda de capacitación y de actualización docente que ellos mismos promovían en la ciudad de Tandil. Esa es una lista de los primeros egresados, y del primero, el que se ve solito primero, es el primer profesor de nivel elemental en la Escuela Normal de Tandil, que se gradúa rápidamente en el 72. Ni bien se implementa, se gradúa el primero en la ciudad. Acá también recuperamos antecedentes que, si bien van instalando cambios en la Escuela Normal de Tandil a partir de cursos, de cursos anexos, de institutos privados que se anexan a la Escuela Normal, lo que vemos es que son innovaciones, no son grandes cambios, porque la formación de los docentes hasta el 68 se mantiene en esa matriz de origen, que es la matriz normalista. La estrategia, como la estrategia de legitimación por preservación en la lógica política y una estrategia de soslayo en los gremios, la estrategia de los actores institucionales es la de consensuarla y legitimarla, porque ellos ven en ese proceso de reforma que legitima por preservación un resguardo identitario, digamos, un resguardo de la identidad normalista. Acá inspeccionamos e indagamos en diferentes trayectorias y diferentes perspectivas de acuerdo a esas trayectorias de los actores hacia el interior de la institución, y desde la voz de los protagonistas resaltamos tres grandes discursos que son muy diferentes y que ven y resignifican a la reforma de manera diferente. Uno es el discurso de la gestión, de la dirección de la escuela en ese momento, que manifiesta esta idea de necesidad de una reforma. Si bien la considero una reforma súbita, improvisada, yo en ese entonces era la directora y tenía que hacer las propuestas de la nueva reforma, pero en general fue rápido, no hubo mayormente intervalos ni nada, la transición fue de forma inmediata. Los alumnos, sin embargo, no lo ven como un cambio importante, solo lo ven como que seguía siendo 2 años más, le aumentaban la duración del plan de estudio, y al estar radicado en la escuela normal, esta idea del edificio, y de alguna manera ver a los mismos profesores, sigue siendo la escuela normal, la maestra normal, aunque el título ahora sea de profesor de primaria. Sin embargo, la última promoción de maestros normales nacionales, que acá en la ciudad de Tandil fue en el año 69, para ellos lo viven desde lo emotivo, desde esta postura de lo afectivo, digamos. Para nosotros fue un golpe muy fuerte, fuimos la última promoción de maestros, egresé con 5 años, supimos que nunca más podría ser a partir de 5. Cuando pasa al terciario, eso fue un golpe para la escuela. También se redefine, además de la resignificación que hacen del propio proceso de reforma, el rol del docente. Entre esos principios que ellos defienden, lo critican, pero lo ponderan también, los principios del normalismo, esta idea defensora del docente como un apóstol que tiene una misión, bien delimitado en el siglo XIX, que ahora se ve confrontado esos principios con el discurso de la profesionalización docente que impone la misma reforma, una profesionalización docente entendida como eficientismo técnico, digamos, y por esta idea de lo gremial que a partir de la década del 60 y posteriormente con la conformación de CETERA y de los grandes gremios, se impone esta noción de la idea del trabajador de la educación. Entonces los actores van a ponderar esta idea de trabajador, pero unida y asociada a la idea de vocación normalista.
Esa resignificación subjetiva que hacen de la reforma también lo hacen a través de la nominación y de esta idea del nombre de escuela normal, que entremezcla esta idea de pasado y presente. En ese entrecruzamiento de tiempos, los actores no lo denominan como un cierre, no lo denominan como una destrucción o como una desaparición de la escuela normal, sino todo lo contrario. Ellos hablan de que la escuela normal no se cerró, al contrario, se fue abriendo a esto otro. La escuela normal se convirtió, el instituto se acopló a la escuela normal y se asimiló al normalismo. Desde ahora se estudiaba no en la escuela normal, sino en la escuela normal como asiento del instituto. La escuela normal superior fue una nominación que englobó esta nueva convivencia. Fíjense la nominación: conversión, acoplamiento, asimilación y convivencia. Bien diferente de aquella nominación de cierre y supresión. Las consideraciones finales. Vemos cómo la reforma de esta puesta en cuestionamiento terciarización implicó un interjuego de lógicas que interrelacionó lo macropolítico con lo micropolítico y a la vez entrecruzó tiempos, el tiempo pasado y el tiempo presente. En ese interjuego de lógicas, lo que nosotros decimos es que hubo un carácter preponderante de esa lógica política que tuvo todos los reparos y todas las cautelas en la implementación y que terminó legitimando una reforma por preservación. La lógica gremial operó a partir del soslayo y no del consenso, por lo que dijimos anteriormente, y ese carácter preponderante de la lógica política permeó también sobre la estrategia de los sectores y de los actores institucionales que resignificaron y legitimaron en pos de esa salvaguarda de la identidad previa la reforma. Y en ese entrecruzamiento de tiempos vemos cómo la reforma se fue consensuando y se sedimentó en el tiempo posterior al año 72, en la década del 80, en la década del 90. En el 2001 y en el 2005 se ratificó esta idea de que se denomine escuela normal, en un acoplamiento y unión entre presente y pasado que la considera la escuela como asiento del instituto y no al revés. Es decir, es el instituto el que ocupa el espacio de la escuela y no la escuela. Digamos, no es el instituto el que ocupa el espacio de la escuela, sino que la escuela lo recibe en su interior. Esto que pasó varias veces es el frontispicio actual de la Escuela Normal Superior Unidad Académica José de San Martín en nuestra ciudad. Se sedimentan todos los nombres, desde que fue Escuela Normal Mixta José de San Martín con la creación en 1910, a pasar a ser un instituto de nivel terciario, a pasar a ser Escuela Normal Superior en el 71 y 72, a pasar a depender de la educación, de la Dirección de Educación Superior, porque antes tenía doble dependencia, a pasar a ser un instituto dependiente de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires con el número 166, y a la actualización y al nombre que tiene sedimentado todos esos nombres, que es el actual nombre como Escuela Normal Superior Unidad Académica José de San Martín, Instituto número 166 en el nivel superior no universitario. Esta reforma que se consensúa y se sedimenta en el tiempo a partir de la nominación hace que, a pesar de formas dispares y de otros nombres en el mismo nombre, el milagro aún perdure, dicen sus propios actores institucionales. Muchas gracias. De preguntas, yo la pregunto. Por ahí más que pregunta, Ana, en principio comentarios para Jorgelina, producto de la lectura de... Perdón, siempre estamos inventando. No, es que juro que te miré a vos y se me superpuso. De Natalia, sí, siempre está. El binomio siempre está. Bueno, a partir de la lectura, Natalia, y de tu presentación, yo recuerdo que cuando nos preguntaron por la instancia de la defensa, dije, bueno, queda absolutamente claro que esta tesis está para sustanciar porque partimos de que está aprobada.
Entonces todos mis comentarios van a ser en función de lo que me ha complacido, no solo leerte, sino fundamentalmente escucharte, ¿sí? Porque sos muy sólida para escribir, pero sos aún más sólida a la hora de exponer, porque hubo ciertas, no sé, algunas cosas que me parece que adicionaste, que tienen que ver con cosas que se me ocurrían y interrogantes que me surgían a lo largo de la lectura y que claramente con tu presentación muy sólida has podido responder. Por otro lado, señalar, digo, a ver, ¿por qué me parecía, leyendo la tesis y claramente escuchándote ahora, que esta tesis está aprobada y que es un muy buen trabajo? Primero porque me complace muchísimo este salto cualitativo que ha tenido la historia social de la educación, en el sentido de que nos ha permitido tener una idea de la educación, de los procesos educativos mucho menos esqueléticos de lo que obviamente teníamos al comienzo de transitar de distintas disciplinas y la reconstrucción de los procesos educativos. Y al ser menos esqueléticos estos análisis, este juego que vos hacés entre el análisis macro y el análisis micro, ¿no? Ese diálogo entre lo macro y lo micro, en donde entran a jugar las lógicas de las políticas estatales, las prescripciones y normativas, la cultura institucional y los propios actores en juego, hace que ese proceso educativo sea mucho más rico, mucho más dinámico y que sea menos unilineal de lo que ha sido presentado. Entonces, en ese sentido, tu tesis abona en esta notable renovación que ha habido en el campo de la historia social de la educación, que a todos nos permite seguir indagando, abrevando y dando letra para investigar, si no todo estaba dicho. Segunda cuestión que me gustó y mucho es tu erudición, en el sentido en que hay un muy buen andamiaje de consulta bibliográfica. También es muy fuerte tu aparato erudito en función de los archivos y de las entrevistas orales, ¿sí? Entonces todo ese dispositivo que pones en juego hace que la tesis sea muy contundente. Y esto también se redunda en una muy buena estrategia metodológica que vos seguís a lo largo de tu tesis y fundamentalmente cuando veía la parte de los anexos en las entrevistas. ¿Sí? La riqueza de esas entrevistas habla de alguien que tiene también muy buen manejo metodológico, y en ese sentido por eso señalaba que me gustó mucho. Y la estructura que le das a la tesis, que claramente permite este juego, ¿no? De lo macro a lo micro. Y este movimiento permanente que haces entre lo diacrónico y lo sincrónico, es decir, te moves a lo largo de un proceso, pero al mismo tiempo dialogas con una coyuntura específica en donde no solo tiene que ver las cuestiones meramente educativas, sino lo que vos señalaste muy bien, que son todos estos procesos sociales, políticos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, me parece que está muy sólido en ese sentido. De allí en más, ¿qué cosas me surgían a partir de decir todo esto, ¿no? Que celebraban eso que en algún momento vos comentás en las primeras páginas, que tu objeto inmediato de interés iba a ser la actitud de los gremios y los sindicatos en el momento, pero no me encontré con mucho, dice, y entonces, bienvenido sea que no te encontraste con mucho, porque te permitió adentrar, claro, abrir un abanico de cuestiones mucho más ricas, muchísimo más ricas, porque hiciste dialogar a esta cuestión más estrictamente recortada, que podría ser la actitud de los gremios y demás, frente a la reforma, a tratar de entender cómo y de qué manera la reforma pone en juego todas estas cuestiones que vos trabajás, y al mismo tiempo te permitió adentrarte en esa lógica de esa institución que permanece más allá de las reformas, ¿sí? Que tiene una necesidad claramente de permanecer más allá de las reformas y que no solo se redefine, se resignifica, se refunda, podría decir, porque ahí hay una cultura institucional
que me parece que es la que tiene un peso sustancial, que por allí cuando se diseñan las lógicas políticas no necesariamente se está atento a qué pasa en ese nivel más soterrado de resistencia, como diría Edward Said, ¿no? Que no son a viva voz, pero que claramente esto que perdura muestra cómo y de qué modo una cultura institucional resiste más allá de eso. Entonces, bienvenido sea que no, que te sentiste... Que me escapé un poco de los gremios, no, pero... te sentiste con cierta inconformidad y dijiste esto no va a ser suficiente. Digo, otro hubiera dicho sí es suficiente. Porque, sí, con los gremios está para hacer una tesis claro, aparte. claro, pero bienvenida a tu inconformidad en ese sentido. La otra cuestión que me parece que queda claro en tu tesis es cómo y de qué manera perdura lo que es la invención de una tradición, en términos más clásicos de Hoffmann, ¿no? Digo, esta cuestión que está inclusive cuando uno baja a las propias palabras, a los dichos de tus entrevistados. Esta cosa de la mística, de la misión, de los normalistas, del magisterio. Digo, está internalizado. Está internalizado en cada uno de esos actores que transitaron sus biografías escolares por esa institución y que tiene que ver con algo que realmente trasciende a la institución, que es esa invención de una tradición que, más allá de que fue muy baqueteada, muy cuestionada, perduró y perdura. ¿Sí? Hoy podemos ver, uno dice el frontispicio y demás, cuando uno ve la escuela normal, yo que tengo unos cuantos años ya, y era de un colegio que estaba en la periferia de la ciudad, y uno transitaba la ciudad y veía la escuela normal con su magnificencia, esa cosa de palacio educativo, hoy la ves un poco mancillada y ajetreada, y te da como una cosa, ¿no? Aún de los que no pertenecimos, porque había una cosa, y vos lo dijiste, en el momento que se fundó la escuela normal, en 1910, que trascendió ese momento, y que era el peso académico que tenía esa escuela, ¿sí? Y que para los de Tandil, pasar por la escuela normal, te daba un hándicap y un capital cultural y social diferente, ¿sí? Entonces, digo, en ese sentido, también es más que significativo. La otra cuestión que me gustó mucho de tu trabajo es esto cuando te metes en la cuestión de las reformas, ¿sí? Y empezás a entender estas reformas con ese proceso mucho más complejo, amplio, abarcativo, ¿sí? Que vuelvo a reiterar, supera claramente lo estrictamente esquelético de pensar la reforma como algo que unilinealmente de arriba abajo se impone y automáticamente, ¿sí? Entonces, cuando vos entras a dialogar entre esa decisión política seguramente consensuada por ciertos reclamos de la propia sociedad, por ciertos reclamos de los propios actores en juego, los maestros, los normalistas, digo, cuando entras a jugar con la reforma desde las decisiones políticas, como muy bien decís vos, decisiones políticas que tampoco son unánimes, ¿no? Es en un corto tiempo, ¿no? No solo hubo tantos periodos de gestiones, sino, digo, esto muestra los desajustes y las tensiones entre los propios actores que diseñan. Uno dice, el Estado son los actores estatales. Y esos actores estatales están en contradicción, están en tensión, representan intereses, ¿no? Y eso hace que esas políticas sean un ida y vuelta, que no solo se dan en esos 4 años que vos trabajás, sino que cuando uno transita la historia, desde el mismo momento fundante de la tradición normalista, era un ida y vuelta porque era un inconformismo, eran tantas las expectativas que la realidad superaba esas expectativas y entonces se ponía el foco en un organismo que parecía, y en un magisterio que parecía no cumplir con la sagrada misión y el apostolado para el cual había sido edificada la tradición normalista. Entonces siempre estuvo ahí. Entonces era una deuda pendiente de uno no sabe muy bien de qué, pero una deuda pendiente que tenía el normalismo. Eran tantas las cosas que se le pedían a la escuela pública y fueron tantas las que hizo. Pero bueno, siempre hubo
era sobre todo de algunos sectores más reaccionarios, a los que le incomodaban algunas cuestiones de la escuela. Zanotti tiene una frase muy linda que dice: los normalistas eran antinormalistas entre los antinormalistas, pero entre los normalistas eran normalistas. Exactamente, eran los primeros, sí, los primeros en criticar. Claro, yo recuerdo los primeros Pisurno y demás, de cuestionar nuestra formación, decían. Entonces, esto de las reformas, ¿no? Historizándola y así me movía hacia otros procesos, hacia otros momentos, lo celebraba y mucho, porque seguramente uno cuando apela a la historia tiene menos, por allí, menos posibilidades de acceder a actores directos como vos pudiste acceder, y en ese sentido uno no puede mostrar esa riqueza de esas contradicciones, y en ese sentido buenísimo que se puedan señalar aquí con un trabajo más, casi te diría, de tipo etnográfico, cuando vos te acercas, ¿no? a las entrevistas. La otra cuestión que también me hacía, bueno, y en eso de las reformas pensaba, ¿no? Esto del que acusaban al magisterio y al normalismo entre el 68 al 72, esto de la exagerada producción de maestros, ¿no? La exagerada. Yo recuerdo que ya Mañasco en su momento, en el 99, lo había dicho, Lugones, y sobre todo lo que más le molestaba, que no era solamente la exagerada, es que eran muchas mujeres. Sí, ese detalle me lo olvidé. Claro, y eso está bueno señalarlo, porque uno no es que quiera meter ahí la cuña de género, No es menor, pero no es menor esa presencia y esa escuela pública que parece tener una mayoritaria presencia de mujeres, ya sea no solo en el elenco de docentes, sino que también son las propias mujeres las que parecen terminar con todo el ciclo educativo y que los varones quedan a mitad de camino. Entonces hay una molestia ahí también, se juega eso también, ¿no? Y yo creo sí, no, pensaba, qué significativo que el primer graduado del profesorado fue un varón. Exactamente. Sí. Tenés que miles y miles de mujeres para que el primer profesor sea un varón. Bueno, y eso como una cosa de éxito rotundo. Bueno, digo, pero maravilloso, porque está bueno, digo, señalarlo, bueno, porque realmente eso le molestaba muchísimo. La otra cosa que también me hacía pensar en algunas cuestiones que hemos transitado por nuestra propia investigación, pero también leyendo a otros colegas muy buenos, es lo que pasa con el normalismo y la agremiación, ¿no? Esto que vos haces un excelente rastreo de los 40 para aquí. Yo, por una cuestión de que los historiadores no van para atrás, una cosa que no. Yo recordaba también lo que significó la fuerte puja, la fuerte tradición contestataria de un sector de los normalistas anarquistas, y recordaba a Julio Barco, ¿no? y esa liga de maestros, de la que increíblemente fue hasta presidente Lugones, una cosa que vos no entendías. El otro Lugones. ¿Viste cómo pudo haber sido? Bueno, pero la cuestión es que eso pasó, y ese debate al interior de los normalistas agremiados que no terminaban de resolver hasta dónde la vocación, hasta dónde la misión y hasta dónde somos trabajadores. ¿Sí? Que no terminaron de resolver acá tampoco. terminan de resolver, pero muchachas, no lo terminamos de resolver No, presente. Digo, y que, a ver, hay algo de esa lógica, de esa misión del normalismo en el que estamos empapados los que tenemos esta vocación de educadores. ¿Y qué nos pasa hoy? Estamos atravesando un proceso nosotros, ¿sí? De que estoy. Ahí la lógica gremial está a flor de piel. Digo, es algo Casi la claro, culpa. la culpa y los alumnos que vos pero no, claro, digo, no sé, vas al hospital, te cerraron la ventanilla y olvídate, y es la salud, pero lo tienen más resuelto. Nosotros en este caso, digo, como esa mística normalista que nos ha embebido a todos los educadores y que no está resuelto, como muy bien decías vos, pero no solo para ellos, también para nosotros, que se supone que no estamos en la tradición del normalismo, pero bueno, es una cosa que me parece sumamente interesante que lo hayas señalado. Y para no ser extensiva, porque no quiero ser... una cuestión que después lo resolviste, me parece mucho mejor en tu presentación.
cuando dijiste por allí que detrás de la reforma del 68, 70 había sectores de la iglesia, ¿sí? Sí. Por ahí decía, la iglesia, me pareció bien interesante que ahora en tu presentación introdujiste más claramente esta idea de, más que la iglesia como una corporación, en ciertos sectores de la iglesia, porque la iglesia en la década de los 60, como en cualquier otra década, es una iglesia mucho más rica en sus internas, mucho menos Incluso algo que no unida. dije, pero sí está expresado en la tesis, todo el movimiento de los sacerdotes De del los tercer sacerdotes mundo y tercer mundismo. que la verdad es Del que país. nada que ver con esta cosa, ¿no? Sí. Que digo, esa impronta de ese nacionalismo católico y ese avance privatizador, digo, que no solo está ahí, tuvo varias intentonas, ¿no? Varias intentonas, igual. Y en algunos casos tuvo algunos triunfos. Y la última cosa que quería señalarte, que me gustó y mucho, y que vos dijiste también en tu presentación, bueno, algo hicimos con Jorgelina, con las entrevistas, porque eso me había quedado, ¿no? Digo, son entrevistas muy ricas, ¿sí? Sobre todo, digo, yo me entretuve con 2 o 3, hubo una que era parca, tremenda. La robó ninguna información. No fue muy parca, pero una primera entrevista que vos tiras ahí, que por alguna razón la no sé si es por el tiempo, pero también porque fue muy rica ese personaje, que tiró tanta información. Es rico en todos sus... Tanta sus información, que además te dejó un material riquísimo, que no necesariamente está en las escuelas, llegaba y no necesariamente está. No Bueno, necesariamente algo muy se encuentra en interesante las que sale de esa entrevista es que el periódico Educación a Popular eso me refiero. lo hacían llegar los militantes, los frecheros en la ciudad, los militantes del Partido Y no es Comunista fácil hacia adentro de la propia institución. Pero no es fácil encontrar Esa las fuente no. instituciones. Yo recuerdo en la escuela normal no estaba. No estaba, cuidadosamente se encargaron de que no estuviera. Y para quienes en Tandil conocimos a Frechero y a su militancia, ¿no? Y a su bueno, ver allí y este debate, bueno, no, cuidado, es interesante el personaje, pero cuidado, el temor, esa cosa de la lógica del miedo que circulaba en esas décadas de los 70, son entrevistas riquísimas. La primera es maravillosa, su caos, porque va bien, ese caos y esa voluntad de tirar toda esa necesidad de tirar toda esa información, qué maravilloso. Qué maravilloso que pudieron acceder a ello. Entonces, digo, me quedé con esa pregunta, básicamente. ¿Qué vas a hacer con esa pregunta? ¿Vas a hacer algo? Porque hay mucho para hacer, ¿sí? Hay mucho para hacer y qué bueno que lo están haciendo para tomarlos hasta desde perspectivas biográficas. Digo, en esto que la historia, afortunadamente, la historia social de la educación ha dejado mucho, ha dejado un poco de lado esta cuestión tan de política así, cerrada y ha recuperado tanto la lógica de los actores. Esto de focalizar en los sujetos, ¿sí? Para poder pensar en esos tiempos, en esa memoria, en ese peso institucional, es muy rico para poder hacerlo. Y como 2 cuestiones que quería sugerirte, que me parecían que podían ser nociones interesantes con las que podrías jugar. Una es la noción de experiencia de Raymond Williams, porque ahí está a lo largo de tu tesis y está muy fuerte en las entrevistas, ¿sí? Esta cosa de ese tránsito, de esa experiencia, de ese proceso de subjetivación, producto de esa experiencia de ser alumno, educador, inspector, ¿no? Que parecen tener un conocimiento ahí muy es interesante, parece que conocen y hay otras cosas que se escapan y muy fuerte, que se pierden en la memoria, estas cosas que los propios actores se sorprenden, ¿por qué me olvido de esto y me acuerdo de aquello? Digo, en eso hay un trabajo de Ludmila Catela sobre la cuestión de la memoria, cómo opera, ¿sí? Esto
hiper interesante, porque hay olvidos, porque hay eso, porque hay otras cosas que no. Ellos plasman ahí cómo vivieron la década del 50, que de eso sí hay mucho recuerdo en la disputa laica y libre, claro, por ejemplo. Fíjate que Y este periodo... Hay borrones. Y te quería decir eso, mira, en algún momento cuando nos crucemos puedo acercarte otra tesis de una, en este caso fue doctorado de una mujer de La Pampa, que trabajó sobre el magisterio década del 60, y en donde hay, pero cuestiones que yo insistía, viste, desde mi lugar, pero cómo que no se pueden acordar, y cómo que esto, y cómo que aquello, y por qué tan presente el currículum, y yo me peleaba con ella, ¿no? ¿Por qué tanto el currículum? Y ella decía, porque es lo que te trae a la memoria esta gente, y digo, está como el currículum, esta cosa presente, digo, hay una sintonía fuertísima entre tu análisis, la tesis de Silvia Castillo, una sintonía muy fuerte entre tu análisis y en el análisis que ella hace para el caso de La Pampa y Santa Rosa. Que vos decís, mira vos, digo, cuestiones regionales, inclusive La Pampa, un territorio que recién se provincializaba, digo, bueno, hay una sintonía fuertísima y me encantaría que entren en diálogo porque a ella también le va a encantar escucharte, porque yo me peleaba con ella, ¿viste? Con esta relación, pero no puede ser, que vos lo veas tan... Y bueno, y sí, efectivamente, digo, o sea, ella me convenció y me convenció. Evidentemente. Y otra cuestión que también, a propósito de lo que es el normalismo, la tradición, la resistencia, ¿no? Esa resistencia hacia la paz y demás, hay muchos trabajos para México. Hay trabajos de Alicia Civera, muchos trabajos sobre la cultura magisterial, le dicen ellos, ¿no? La cultura magisterial, término que nosotros muchos no nos gusta más el término identidad, exactamente. Pero que trabajan, en el caso de ella trabajan más los normalistas rurales, pero digo, son diálogos hiper interesantes que podés tener. Y preguntas una sola. Vos dijiste, bueno, las instituciones que van a permitir una información, que están permitiendo una información de grado, pero de posgrado, ¿cómo sigue tu investigación? Continuará por el momento. ¿Cómo sigue tu investigación acá? Porque digo, es algo absolutamente rico, que tiene muchísimas líneas de continuidad, vos dijiste, cada una de estas aristas que los tomados tienen. Digo, pensaba en esto, en los términos comparativos, en términos de instituciones, ¿no? Trabajaste el caso de Tandil, pero qué bueno los diálogos y las comparaciones con otras instituciones normalistas. Si querés no moverte de este proceso histórico que estás analizando, muy rico y del que hay muy poco trabajado con la densidad, que lo están trabajando. Entonces, trabajar otros casos. Muy heterogéneo. Yo lo que me encontraba con los trabajos es que abordan la reforma desde lo específico de la reforma o abordan al gremio desde la mentalidad y no ponen del gremio en juego y no esto. están en juego. Entonces digo, estas cuestiones comparativas con otras instituciones, con otras tradiciones institucionales, pero también comunitarias, porque detrás de esto también me preguntaba cuáles son las procedencias sociales de estos elencos, ¿no? Digo, porque uno piensa en los elencos sociales que estaban en la década del 10, del 20, ¿no? De sectores medios, en un sentido muy laxo. Bueno, estos elencos, ¿cuál es su procedencia social? ¿No? Si esto también impacta en el posicionamiento en cuanto a las primeras maestras fueron correntinas, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones, digo, esta cuestión de ese capital cultural que parecen tener, ¿no? Y bueno, cómo los posiciona con su procedencia social, qué pasa con otras instituciones dentro de la provincia, cuál es la raigambre desde el punto de vista social. Hay pero tantas aristas, mirada. Digo, no moverse de ese lugar, pensaba, ¿no? Si dale, Jorge, si Natalia sigue en su... No moverte de este maravilloso y rico lugar del que lo haces, ¿no? De esa arista tan amplia que vas a tomar, así que, bueno, no sé, me van a contar, no es necesario que me respondas ahora, pero digo, más que interrogante es instarte a que sigas por ahí, ¿no? Porque me va a seguir encantando de poderte leer. Mucho. Pero así que nada, preguntas ninguna y celebraciones todas. Bueno, el trabajo sigue por ahora
Después dale, haces dale, todas dale. las preguntas, contestas todo. Contesto todo. Ella Yo me la es pasé. ansiosa. Está ansiosa. Es ansiosa. No, pensé que. No, hay distintas formas. Bueno, primero, nuevamente, bueno, quisiera felicitarles a ambas por su trabajo. Sí, porque como si nada, no tenía nada que ver. Ella dialogó sola. No, si acá hay una buena dirección. Ser lo más justa posible, no justa en el sentido de que pueda ser injusta, sino de que hay una conexión emocional, hay muchas líneas, más allá de que pisamos los talones en el tema todo el tiempo, sino mucho trabajo compartido, muchas horas compartidas, pero quiero hacerle honor al rol que me tocó y quiero hacerte comentarios que te sean útiles, que te aporten y que sean tan amables, pero tan ricos como arquetizantes. Así que espero estar a la altura de la tarea que me tocó. Pensaba, mientras empezaba, hay muchas cosas que por ahí se van a repetir, después diciendo Lucía, pero bueno, me dio para pensar algunas cosas. Una de la riqueza del trabajo, ¿no? De la riqueza de un abordaje de la historia de la educación que rompa con las tradiciones que un poco heredaron de otros ramos de la educación y también de la historia misma, ¿no? Y pensaba, en un momento cuando yo leía la tesis, decía, ¿es una tesis sobre la reforma o es una tesis sobre la escuela normal de Tarantino? Digo, ¿dónde estoy? Y digo, es una fortaleza, no es una debilidad de la tesis. Pero, ¿a qué voy? No estamos acostumbrados en la historia y en la historia de la educación a trabajar lo macro y lo micro al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Decía, bueno, Natalia acá está haciendo vivo ese postulado de Viñao que vos recuperás. Cuando él se hace la pregunta, dice, ¿por qué fracasan las reformas educativas? La respuesta de un historiador, y él dice, bueno, porque detrás de una reforma educativa hay una cultura institucional que la tiene que llevar adelante, ¿no? Y si no vemos, si no vamos a mirar esa cultura institucional, no vamos a entender de qué va esta reforma, nos vamos a quedar en el postulado de los que dirán, y vamos a encontrarnos con un montón de material, que es lo que decíamos por ahí, que habla de la reforma, pero cuando vos vas, habla de una reforma que no existe, que no fue, que fue un ideal, algo, pero que es. Entonces, bueno, ese no saber, esa cuestión, ese diálogo entre lo macro y lo micro, y ese diálogo, ese ir y venir, bueno, es una clara fortaleza de tu trabajo, de poner, que por momentos diría, bueno, la tesis estaba perfecta con el capítulo 1, 2 o con el capítulo 3, digo, pero así es mucho más complejo, mucho más, digo, supera ampliamente una tesis de licenciatura, por ahí en la historia se trabaja, pero digamos, desde la ciencia de la educación supera ampliamente los requisitos de la tesis de licenciatura, y además genera esta riqueza de esta aproximación realmente del enfoque de una reforma que mira mucho más allá del decir o del deber ser de la reforma, y que va a mirar a la institución y a los sujetos para ver qué pasó y qué pasa ahí realmente, ¿no? Eso que tanto criticamos mucho, bueno, acá está, es un objetivo claramente cumplido. Y después, otra de las grandes fortalezas, que es una categoría que yo no uso, o que no es algo que nunca haya indagado por ahí, pero que me parece que es un acierto de tu trabajo, que es la categoría de lógicas, ¿no? o por lo menos cómo a través de las lógicas vos puedes estructurar tu trabajo, estructurar tu investigación, darle una orden y una coherencia a todo ese caos que es la información cuando la tenemos. Me llevó a odiarla, Ya lo sé, yo la odié con vos porque viví el proceso casi como, digamos, simbióticamente, no digo, de empáticamente quise decir, vos la odias, yo la odio con vos. Pero, digo, es una fortaleza el trabajo, porque te permite organizar un caos y darle un orden, digo, ¿no? Eso darle que, una lógica. Claro. Porque todo eso está toda esa información que vos recolectás está toda entremezclada. Y así la podés diseccionar y al mismo tiempo todo muy claro, muy clara también tu exposición oral, de cómo esas lógicas son a orden, digamos, claramente analítico, pero que todo el tiempo están en relación. Y a partir de ahí quería como trabajar un poco, o plantearte algunas cuestiones que tienen que ver
con el aporte que yo te puedo hacer con la lógica política. ¿No? Para empezar, primero te voy a decir que la lógica alemana creo que es un trabajo muy bueno que hiciste. Se nota que tu primer interés era los gremios, digo, se nota ahí, sí, hay una carga, hay una carga muy grande y hay un conocimiento, una erudición, como dice Lucía, y se nota muy claramente, Ese ¿no? es su interés primordial. Sí. Y con respecto a la lógica política, por ahí es la que yo más aportes puedo hacer porque es lo que tiene que ver con mi abordaje de mis investigaciones o de mis intentos de investigación. Por un lado, vos planteás en un momento que no alcanza con mirar la reforma desde la lógica política, tampoco alcanza con los elementos que nos aporta la política, por lo menos si no rompemos con la mirada de la lógica política desde la lógica gubernamental. Digo, y acá aparecen un montón de cosas que vos fuiste diciendo desde la exposición oral y que, bueno, por ahí te ayuda a sistematizar estas cosas. Digo, primero, por una cuestión que tiene que ver con que el proceso político no es un proceso racional. No es un proceso racional y lo vemos acá los 4 ministros que van, vienen, hacen y deshancen. Y que la misma intencionalidad detrás de cada una de esas reformas a veces no está tan clara ni es tan cerrada como pareciera desde la ¿no? Por un lado, todavía hay un agujero negro acerca de cómo se elabora una política educativa, ¿no? Y tenemos la futura tesis de otro compañero de trabajo, de Juan Sandoval, que también está ahí intentando y se está dando la cabeza contra la pared. Bueno, cómo se genera una reforma, un proceso de elaboración de política educativa. Bueno, todavía no nos queda muy claro si es un proceso legislativo o un proceso ministerial que después se responde a lo legislativo. Bueno, en este caso estamos en una interrupción de la Asamblea Legislativa, pero hay también procesos de legitimación que tiene este forma de gobierno. Entonces, hay un agujero negro que nos permite ver por dónde pasa, si hay una racionalidad de este proceso. Por otro lado, porque como vos mismo lo decís, lo que pasa en el proceso político muchas veces excede al mismo proceso político per se, y ahí aparecen los otros actores que presionan, traccionan los gremios. Que acá pareciera que no, pero seguramente algún paso por algún lado tienen. Otros actores, como la Iglesia Católica, otros cultos que otras veces en otros momentos, las universidades, y más en este contexto que estamos pasando, y acá te voy a meter mi chivo, ¿no? El campo intelectual y los reformadores, digo, vos los nombraste, sí, pero lo nombrás y lo ponderás, sin duda, pero bueno, esos personajes, ¿no?, que aparecen en un determinado momento, vos dijiste muy claro, la Iglesia Católica le dio los funcionarios y le dio los intelectuales, ¿sí? Y también hay que ver cómo el campo intelectual estaba organizado en ese momento. No te digo para tu tesis, esto te digo, son cosas que con todo lo que tenés puedes seguir profundizando sin salir a buscar un dato más por ahí, pero digo, todo este trabajo que hay, los trabajos que yo misma no leí, así que no te los puedo recomendar, pero que sé que están ahí, pero que son de Laura Rodríguez, hay que trabajarlo. Claro, bueno, yo misma no lo leí porque tengo que leerla, pero digo, hay todo un trabajo muy fuerte sobre todo esto y toda la relación de Longañato con el franquismo, ¿no? Y todos los intelectuales franquistas que... Exacto. Entonces, bueno, ahí te aparece el campo intelectual, que en este momento, yo lo he estudiado y ha habido otros actores, pero en este momento es el campo intelectual católico. Podría haber sido otro, pero bueno, ese es. Y finalmente, por último, la lógica política, vos lo marcás, lo decís claramente, pero bueno, digo, si para profundizar el trabajo, eso tiene que ir por ahí. No se puede analizar la lógica política tan solo mirándolo desde la lógica del Estado-Nación. Si no hay una mirada global y que empezamos a ver los procesos, los discursos y todos los dispositivos diseminados globalmente que empiezan a aparecer y a traccionar en la definición de todo tipo de políticas públicas, pero sobre todo las políticas educativas, ya desde la misma instauración de la escuela normal, la escuela normal es una institución internacionalizada, está la escuela normal, es una institución que cruza
los estados. Está en Estados Unidos, que es el modelo que para nosotros más trabajamos, pero está la francesa, está en un momento también en Prusia, digo, ahora como su origen, es una institución internacionalizada. Y también, internacionalizadamente, está la definición de otro modelo de formación docente. Y acá me parecía que era muy interesante, cuando vos hablas de la amalgama de discursos, ¿no? La amalgama de discursos, la estrategia entre lo nuevo, lo que la palabra amalgama. Se ríe la palabra amalgama porque con todos los Skype que hicimos con Ana durante mucho tiempo, era como que ella escuchaba todo el tiempo amalgama, amalgama, amalgama. Y un día me dijo, ¿qué es la amalgama? ¿Qué están amalgamando? No, por cambiarle una muela. Bueno, toda esa amalgama te trae distintas cuestiones. Por un lado, bueno, Carly le dice canon transhistórico, ¿no? Que es la categoría que yo utilizo también, pero bueno, es esta misma, es lo mismo que hablar de la amalgama entre lo nuevo, digamos, lo que pervive y aquello que va. La escuela normal es un canon transhistórico, digo, es un dispositivo que va perdurando en el tiempo y se va resignificando en esa perduración, pero que como canon perdura, digo, y perdura hasta la actualidad en el frontispicio de la Avenida Santa Marina. Pero también empiezan a aparecer todos esos horizontes discursivos nuevos, como el profesor de nivel elemental, como la misma idea del tecnicismo, como la idea de la escuela intermedia, ¿no? Otros horizontes discursivos nuevos, que son, bueno, eso es lo nuevo, lo que emerge. O otros autores hablan de horizontes colectivos de sentido, a lo que yo claro, tal cual. No me había dado cuenta, la tengo en casi todos mis artículos. A lo que yo le agrego los horizontes internacionales, digo, en un momento histórico aparece también un horizonte internacional distinto. La escuela normal fue un horizonte internacional, ¿no? Un modelo transnacional, un horizonte de un momento determinado. Digo, Sarmiento estaba pensando internacionalmente cuando puso, digo, pensando internacionalmente, digo, trajo un modelo y pensó más allá de eso. Y lo mismo pasa con los institutos, digo, vos lo planteás cuando decís, bueno, hay una ligación con la reforma española y todo, pero ¿por qué no se implementó tal cual la reforma española? ¿O por qué los institutos no están dentro de las universidades? Bueno, eso tiene que ver con el canon transhistórico y con lo que se puede o no se puede hacer con una determinada institución en un determinado país, en un contexto también, ¿no? En España se llevó la formación docente a la universidad y la figura del instituto no es la figura del instituto. Pero ¿por qué en la Argentina esto nunca aparece como? Digo, ahí también hay cosas muy interesantes para mirar. Digo, las estoy mirando yo y las podemos mirar juntas si querés, pero digo, son cosas que aparecen acá y todas alrededor de la lógica política. Y bueno, y yo lo que te puedo aportar es esto, bueno, yo estoy mirando mucho esta cuestión de la internacionalización, si quiere, de los procesos educativos como una manera de poder mirar más allá, para ampliar la mirada sobre lo gubernamental que tenemos muy arraigada a lo de educación, ¿no? Que es muy en los procesos que son gubernamentales a veces. Nosotros miramos como políticos, englobamos en político mucho lo gubernamental y lo que tiene que ver a nivel de Estado. Después, nada, creo que es muy claro lo que vos planteás, la larga duración está muy clara también ahí, que eso es otra de las alertas que nos ponemos siempre como equipo de investigación, ¿no? De atender a la larga duración, de atender al proceso, de no conformarnos con lo que nos dicen, de tratar de corroborarlo y de cruzar y de triangular la información lo más posible para poder dar. Otra cosa muy importante que te dijo Lucía también, y que vos lo recuperás y que también tiene que ver con esto de, yo no lo hago, pero ustedes, digo, los que trabajan más con el sujeto, con la historia oral y que han trabajado en entrevistas, de trabajar lo que se dice y lo que no se dice, o sea, atender que hay una alerta que vos lo ponés claro al olvido, y que el olvido también es selectivo y que está ahí porque por algo. Entonces, bueno,
Exacto, ¿no? Y bueno, y a tenerlo en cuenta porque, digamos, la lógica institucional, que es por último, lo último, que ya voy cerrando para no aburrir más, la lógica institucional, digo, es muy difícil abordarla con esta distancia del pasado. Vos pudiste hacerlo no solamente porque apelaste al uso de las entrevistas, sino porque pudiste triangular la información que se te dio desde esas entrevistas y porque pudiste enriquecerla a través de otros aportes y ponerla en juego también con lo macro, ponerla en juego con lo macro, porque a veces la gente te habla del proceso fuera de tiempo, porque la memoria se acuerda de las cosas y las va poniendo en un lugar que por ahí no es el lugar que fue. Entonces, bueno, es muy difícil, realmente. Hay mucho, no hay mucho más para trabajar en cuanto a material, porque las instituciones muchas veces no guardan registros ricos de los procesos. Entonces, registro oral, un cuaderno del director, algo que nos ayude más que no sé, que están las actas de a fulanito, no sé, vino sin guardapolvo. Entonces, es muy, muy difícil trabajarlo y bueno, creo que tu tesis lo intenta. Sin duda un hallazgo que para mí es fuerte, pero es fuerte para mí porque vengo de otra ciudad, que es el eje, la importancia del normalismo culturalmente en la ciudad de Tandil, que vos lo ponés en relación con todos los procesos que normalistas están llevando adelante en Tandil. Y bueno, por ahí no hay un gremio, pero también están preocupados por la formación, por la formación superior, el Instituto Mariano Moreno, la fundación de nuestra propia... La fundación de nuestra propia universidad. Entonces digo, toda esa cultura normalista, muy interesante, una frase que te dije en el entrevistado, que es el normalismo no iba con la matriz gremial, pensaba, bueno, ¿quiénes fueron los docentes entonces que crearon los gremios, no? No eran normalistas, es como decir, digo, ¿no será que me iba también con la idiosincrasia tandilense? Y ahí, bueno, me meto con otras cosas porque yo no soy tandilense, pero digo, la centralidad, yo vengo de una ciudad sin escuela normal, entonces esa centralidad de la formación de la escuela normal, la formación de una burguesía, voy a decirlo, cultural, más allá de clase social, sino culturalmente hablando, de una clase, y aparte que te transmitida de generación en generación, es muy importante. Un reto. ¿Por qué esperás hasta el capítulo 3 para presentarnos a tu objeto informador? Digo, la riqueza, usando la categoría de la riqueza, y es algo que te digo yo, que a mí, Ana lo sabe porque Ana me dirigió a mí también, así que sabe que fue algo que me dijeron a mí en su momento, que ¿por qué el capítulo está atrás y no es el primero? Bueno, yo no sé si es el primero, pero hubo en la introducción, y lo mismo le dije a Mario, ¿te acuerdas? Digo, presentarlo de entrada, decir, bueno, yo vi lo que yo estudio aconteció acá, y presentar la escuela normal con todo su esplendor también en la introducción. Es una pavada, pero ¿por qué esperar hasta el capítulo 3? Es un objeto informador súper rico, usando la categoría que nos legó Ana. Bueno, creo que ahí habría que posicionarlo también. De los sectores, de los campos intelectuales, de los sectores católicos que dice Jorge, pero en realidad el nuevo trabajo, el proyecto de doctorado, lo que enmarca es esta reforma, pero en el ámbito de lo privado. A mí lo que me interesa ver es por qué los gremios se posicionan tan fuerte, sigo con los gremios, ¿por qué los gremios se posicionan tan fuertemente igualando el proceso de terciarización al de privatización con una fuerte carga cuantitativa, obviamente delineado ese proyecto, y ahora que esto se cerró, puedo poner la cabeza ahí. Muy bien. Sí, porque no hay mucho tampoco sobre el tema de lo privado, justamente en este rastreo que ha ido pasando. Yo desde hace tiempo ya le había pedido también en su momento a Jorge Inés Bendito el Estado de escuelas que se van cerrando, abriendo, y por qué SADOC no y un proyecto previo fue un proyecto de la beca de la SIC, que giró después en otro tema para el doctorado, pero que intentaba hacer un estudio comparativo entre el caso de Tandil y de otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Por eso es hermoso también.
Por eso mencionaba que en Bolívar se aplicó en un colegio nacional, en Azul en el Instituto del Profesorado, fueron diferentes, digamos, la implementación. Bueno, ahora viene la hora de la nota. Muchas gracias. Muy Un segundito y ya ponemos la nota. No pueden mal, Totalmente. que nos pueden A llegar. modo de sugerencia. Y se va con las manitos así. A modo de sugerencia. Vamos para subir. Compañeros, un millón de gracias a todos por Che, paren que todavía no la filmaron. Pensé que estaba acá. Alguien, siempre hacía Porque no se puede llamar bien grado de semejante cosa, ¿eh? ¿Sabes que mientras hablaba? Esto política importante. ¡Una palabra! Estamos filmando. Muchas gracias. Una palabra, Nati. Sí, qué feo forma. Acá no me saquen. Ahí salió oscuro. Está filmando. Bueno, de más está decir que esto ha sido brillante, una experiencia hermosísima, una lucha acá para terminar. Agradezco a los jurados que estuvieron por todo lo que dijeron. Y bueno, de más está decir que tiene un 10. Nati, Nati corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Nati, 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 Nati corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Estoy preocupada por sus hermanos, por sus papás, por todo, igual de bien. Una foto con todo.